subrayen, para que ustedes puedan después hacer un resumen sobre lo subrayado. Escribir lo que está subrayado es poco, lo van a transcribir a su cuaderno, porque esto es lo más destacado del tema. Y yo no lo reviso ahorita porque no quiero que me envíen la página tampoco a plataforma, pero sí al volver a la escuela yo voy a revisar todos esos trabajos porque esa va a ser la orden de que uno tiene que hacer según el gobierno. Vamos a volver a la escuela el otro año. No, hay que confiar en el Señor que este año vamos a volver. ¿Verdad? El Señor va a hacer la obra y vamos a cambiar, ¿verdad? A volver a nuestra escuela. Les decía yo, ¿verdad? El párrafo según la estructura textual es un conjunto de oraciones que trata de un mismo tema, idea o argumento. Empieza con letra mayúscula y termina con punto y aparte. Eso es un párrafo. Conjunto de oraciones. Un grupo de oraciones de un mismo tema. Una idea o argumento. Siempre que vamos a iniciar un párrafo, debemos de hacerlo con letra mayúscula y al terminar punto y aparte, sí, vamos a continuar el párrafo. Pero cuando ya el párrafo se termina, entonces nosotros pues le ponemos punto y aparte. De acuerdo con las superestructuras textuales, el párrafo puede ser. Fíjense que tienen que subrayar hasta donde dice punto y aparte, porque eso es lo que significa el párrafo. Cuando usted escriba, va a escribir párrafo, es un conjunto de oraciones que trata de un mismo tema, idea o argumento, que empieza con letra mayúscula y termina con punto y aparte. Hasta ahí usted tiene que subrayarlo. Luego van a escribir cómo pueden ser los párrafos. Según su estructura, el párrafo puede ser descriptivo. ¿Qué quiere decir? Que describe lugares, objetos, personajes o acontecimientos, es decir, presenta sus características mediante adjetivos. Entonces, también eso es importante, subrayar que el párrafo descriptivo, subrayen, describe lugares, objetos, personas, acontecimientos. Luego se salta a donde dicen, presenta sus características mediante adjetivos. Ahí tenemos un ejemplo. El ejemplo claro es platero. Platero es el nombre de un burro y lo voy a describir. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo es algodón, pero no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros. Cual 2 escarabajos de cristal negro, es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña. Esto lo escribió el señor Juan Ramón Jiménez y el título es Platero y yo. Ahora, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Que se ha hecho una descripción de Platero en ese párrafo. Lo describí. ¿Cómo es Platero? Ahora viene la otra parte que es narrativo. Ahí en los narrativos, subrayenlo también, presenta o cuenta una secuencia de hechos y el orden cronológico de un suceso. En la narración, se va a presentar una secuencia de los hechos. O sea, el inicio, el nudo y el desenlace en una orden cronológico. No se va a comenzar por el nudo ni se va a comenzar por el final. Se comienza desde el inicio, ¿verdad? Y tenemos también, eso lo vamos hasta donde dice suceso subrayado. Luego viene el ejemplo. Dice, un señor toma un tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde, desciende con el diario bajo el mismo brazo. Ahí está dando narrando lo que hizo el señor con el diario. Este es un párrafo, un fragmento del diario a diario del señor Julio Cortázar. Luego viene la otra parte que es el argumentativo. Este ya es argumento. Acuérdense que vimos lo que era un argumento, ¿verdad? Entonces, el argumentativo brinda opciones a favor o en contra de alguna situación o tema determinado. Ustedes me van a subrayar hasta donde dice determinado y luego
¿Cuál es la función de... ¿Cuál es la función del argumentativo? Pues la función es convencer, persuadir a las personas que aceptan la idea propuesta. Por eso estamos diciendo, un argumento es cuando uno presenta algo que convenza a la persona. Entonces, decíamos que un argumentativo brinda opiniones a favor o en contra de alguna situación o tema determinado. Eso ustedes lo van a subrayar. Y van a subrayar también cuál es la intención, que es convencer y persuadir a las personas que acepten la idea propuesta. Tenemos el otro que es el enunciativo. El enunciativo presenta datos o hechos organizados, ordenados, relacionados entre sí. Para ello va a presentar palabras como primero, luego, más tarde, adelante, entonces. Entonces, volviendo otra vez, van a subrayar el enunciativo, presenta datos, hechos organizados y relacionados entre sí. Se incluyen palabras como primero, luego, más adelante y entonces, o entonces. Todo eso lo van a subrayar ustedes en su libro porque eso es lo que van a escribir. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Del enunciativo. En el ejemplo ese del enunciativo, ustedes pueden ver ahí, vi un dibujo, no era un sombrero. Representaba a una serpiente boa que digiere un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Ahí está enunciando lo que él pretende, ¿verdad? Que la persona al leer el enunciado lo pueda entender. Y por eso dice, mi dibujo no era un sombrero, porque ustedes pueden ver el dibujo que parece un sombrero, pero no es un sombrero, sino que era un elefante. Y el elefante dice, por eso dice, dibujé el interior de la serpiente para que se entendiera mejor el dibujo. Y ahí vemos nosotros que está siempre la serpiente, ¿verdad? Una boa posiblemente. Y adentro está el elefante para que las personas mayores pudieran entender. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros los adultos no entendemos los dibujos de los niños, porque los niños sí pueden entenderse ellos lo que ellos están dibujando. Esto lo hizo en El Principito, que fue escrito por Antonio de Saint-Exupéry. Muy bien. Entonces, ya subrayaron eso es lo más importante que nosotros tenemos de lo que es el párrafo de acuerdo a su estructura. Volviendo a el descriptivo, dice, describe lugares, objetos, personajes o acontecimientos, es decir, presenta sus características mediante adjetivos. Luego tenemos el narrativo, que presenta o cuenta una secuencia de hechos y el orden cronológico de un suceso. Tenemos el argumentativo, que opina a favor o en contra de algunas situaciones o temas determinados. Su intención es convencer y persuadir a las personas que acepten la idea propuesta. Y por último tenemos el enunciativo, que es el que presenta datos, hechos, organizados, ordenados y relacionados entre sí. Incluye palabras como primero, luego, más adelante, entonces. Bueno, eso que ustedes subrayaron es lo más importante del tema. Y yo necesito que ustedes, después de haberlo subrayado, lo escriban. Cuando termine la clase, ustedes pueden, si tienen tiempo, pues ponerse a escribirlo, ¿verdad? Luego tenemos ahí ese ejercicio. En la página, pueden ver la página número 93. No se la voy a poner aquí en la pantalla, pero ustedes pueden ir anotando lo que quiero que me hagan en esa página. Ahí tenemos, dice, lea y escriba lo que pensó la lechera mientras caminaba. Una lechera llevaba en la cabeza un cubo de leche recién ordenado y caminaba hacia su casa soñando despierta. Muchas veces nosotros vamos en el carro, en el bus, o vamos caminando por una calle y empezamos a pensar, ¿verdad? Lo mismo estaba haciendo esta lechera.
caminaba hacia su casa soñando despierta, e iba pensando cosas. Decía la lechera, así que la lechera se quedó sin nada, sin vestidos, sin pollitos y sin huevos, sin gallinas, sin mantequilla, sin nata y sobre todo sin leche. Para hacerles un poco un resumen de esto, esto es la historia de una lechera que iba a vender su leche al mercado. Pues ella iba pensando y decía, bueno, con la venta de esta leche, yo voy a hacer muchas cosas. Voy a hacer mantequilla con la nata de la leche que compré. Hay dos versiones. Una que la lechera va pensando, ¿verdad? De que iba de la leche, iba a comprar unos huevos y que los huevos les iba a poner una gallina, los iba a empollar. Bueno, pero en esta otra historia es de una lechera que pensó, dijo, con esta lata, con este tambo de leche que tengo en la cabeza, la voy a poner a cuajar y voy a hacer mantequilla. Luego, cuando ya tenga la mantequilla, la voy a vender y me voy a comprar una gallina. Ella iba pensando en el camino. Cuando ya venda la mantequilla, voy a tener una cantidad de dinero que voy a poder comprarme una gallina. Esta gallina va a poner huevos. Y con los huevos, lo voy a poner a que los empolle la gallina. Cuando ya los pollitos, la gallina los haya empollado y nazcan muchos pollitos, voy a tener muchos pollitos y huevos que yo voy a poder vender y voy a tener dinero para comprarme un vestido. Miren lo que pensaba ella. Pero ¿qué sucedió? Más adelante, ¿verdad? Si algunos han leído esa historia, dice que la lechera iba pero bien entusiasmada pensando y no se fijó que a la orilla del camino había una piedra. Y cuando estaba caminando, iba pensando. No se fijó que estaba la piedra y se tropezó en la piedra. Y resulta que cuando se tropieza en la piedra, se cayó. ¿Y qué pasó? Se le cayó el tambo de leche que llevaba en la cabeza. Se le cayó y se derramó toda la leche. ¿Qué pasó entonces? Que el sueño de la lechera no se hizo realidad. Dice, se quedó sin nada. Entonces, eso por eso dice así que la lechera quedó sin nada, sin vestido, sin pollito, sin huevo, sin gallina, sin mantequilla, sin nata y sobre todo sin leche. ¿Verdad? Entonces, esto es dos párrafos que tenemos aquí. Ustedes, su trabajo va a ser escribir qué es lo que estaba pensando la lechera. Pensó que con la nata de la leche haría mantequilla, luego la vendería y compraría gallina y con la gallina le pondría huevos, tendría muchos pollitos y podría vender y tendría dinero para comprarse un vestido. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Van a escribir lo que ustedes les acabo de contar ahorita de la lechera, lo que iba pensando y lo que le pasó a ella. Ahora, en la número 2 dice, describa 2 de los animales de la imagen y termine el dibujo. Ahí, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? Pues yo veo una mariposa y veo un cocodrilo. Pues esos son los animales que yo veo. Ahora ustedes van a escribir un párrafo con su opinión acerca de lo que ustedes vieron ahí en la imagen. En la número 4 hay una sopa de letras y ustedes van a buscar las palabras de acuerdo a lo que acaban de subrayar ahorita, la superestructura del párrafo. ¿Cuáles son? Narrativa, descriptiva, enunciativa y argumentativa. Las 4 estructuras del párrafo narrativo, ustedes las escríbanlos ahí a un lado y después los buscan. Son narrativa, descriptiva, enunciativa y argumentativa. Esos 4 lo escriben en el cuadro y luego después lo van a ustedes a volver a escribir, a buscarlo en la sopa de letras, porque sigue la otra parte de lo que es el párrafo. Luego van a tener oportunidad ustedes de llenar esa página. Ahora quiero que vuelvan a la página 94. La página 94, continuamos con lo que es el párrafo. Ya aquí es según la función. Según su función, vamos a ver el párrafo. ¿Ya tienen la página 94? En la página 94, nosotros podemos ver la función del párrafo. El conjunto de palabras, que es un párrafo,
que se desarrollan una idea, volvemos a retomar, es un párrafo. Conjunto de palabras. Ideas es un párrafo. Subrayen eso. ¿Lo subrayan? El conjunto de palabras que desarrollan una idea se llama párrafo. Y puede estar formado por una o varias oraciones que comunican ideas completas. Los párrafos se separan con punto y aparte. Subrayen esta última, este último del párrafo dice, los párrafos se separan con punto y aparte. Ahora bien, según su función, ahí tenemos una historia nosotros, el mito de la creación. Ahora vamos a ir viendo cada una de las partes que se divide el párrafo según su función. Aquello era según su superestructura textual. Este es según su función. Según su función, el párrafo puede ser introductorio. Al hablar de introductorio es el que inicia el tema. Subrayen eso. Introductorio es el que inicia un tema, una introducción al tema. Ahora, ¿qué es lo que hace el introductorio? Pues permite al lector formarse una idea de los temas que se van a tratar. Su redacción debe ser clara y amena para que los lectores deseen continuar leyendo. Muchas veces sucede que la parte introductoria no nos hace como sentir el deseo, ¿verdad?, de seguir leyendo. Por eso debe ser muy importante que la introducción sea bien, me llame la atención para que yo pueda continuar leyendo. En el texto literario, el párrafo introductorio representa un personaje y va a describir una situación o contexto, un objeto u otro elemento que el autor considere pertinente para el desarrollo de la obra y que además refleje su estilo personal. Ahí el autor tiene que tener mucho cuidado en la introducción. Luego, bien, por ejemplo, ahí tenemos en el mito chino de la creación, la parte introductoria es el principio, el cielo y la tierra eran uno solo. Entonces uno dice, voy a ver qué pasó ahí, y entonces comenzamos a leer, ¿verdad? Nos llamó la atención la introducción que hizo el autor. Luego viene lo que es de transición. La segunda parte es de transición. Ustedes me van a subrayar lo que está ahí en amarillo. Consiste en el desarrollo del tema. Eso ustedes me lo subrayan así como está ahí. ¿En qué consiste esa etapa de transición? Ahí está. En estos párrafos se expone el contenido planteado en la introducción. Según la forma en que se presentan las ideas, los párrafos de transición pueden ser de cuatro formas. Pueden ser descriptivos, pueden ser narrativos, pueden ser enunciativos o argumentativos. Entonces, ustedes me van a subrayar eso, ¿verdad? De transición consiste en el desarrollo del tema y luego que de transición pueden ser descriptivos, narrativos, enunciativos o argumentativos. Eso quiero que también lo subrayen ustedes. Descriptivos, que pueden ser, según se presentan las ideas, pueden ser descriptivos, narrativos, enunciativos o argumentativos. Estos también subrayados. Ahora, ¿qué está señalando en la lectura el mito del chino de la creación? Ahí en la de transición dice, el universo era un gran huevo negro que cargaba a un dios, Pangu, dentro de sí mismo. Pangu despertó después de una siesta de 18,000 años y quiso salirse del huevo. Tomó su hacha y lo rompió. Recuerden que es un mito, ¿verdad? Mito es algo que se cree pero que no es cierto. Ahora, vamos a la otra etapa que es la de conclusión. Ya dimos la parte ya vimos la introducción, la transición, ahora vamos a la parte de la conclusión. En la conclusión, el escritor muestra la manera en que el texto termina. Ahí, concluir quiere decir la manera como se termina el texto. Puede redactarse de varias formas, pero en general debe contener ideas finales precisas y claras. Porque si no se dan unas ideas precisas y claras, el lector no las va a entender. Entonces, ustedes me van a subrayar eso, ¿verdad? De conclusión es la manera en la que un texto termina. Entonces, ahí tenemos nosotros la conclusión del mito chino de la creación.
La luz que entró se convirtió en los cielos y las partes más pesadas se convirtieron en tierra. En una conclusión se llegó en todo lo que él dijo, que la luz entró y se convirtió en los cielos y las partes más pesadas se convirtieron en tierra. Como podemos ver, se dan ideas finales precisas y claras. Entonces, en conclusión, es la manera como se termina un texto. Vamos a darle una repasadita a lo que acabamos de estudiar. Dice, el conjunto de palabras que desarrolla una idea se llama párrafo. ¿Subrayado? Luego, según su función, el párrafo puede ser introductorio, de transición y de conclusión. En el introductorio es el que inicia un tema. Permite, ¿verdad?, que el lector se forme idea del tema. Luego viene el de transición, que consiste en el desarrollo del tema. Esto de los párrafos deben, al introducir el tema, va a exponer el contenido de la introducción y luego podemos decir que presentan las ideas, los párrafos se pueden ser descriptivos, narrativos, enunciativos o argumentativos. Y al final tenemos la conclusión. Es la manera en que un texto termina. Debe tener un contenido claro. Las ideas sean finales precisas y claras. Entonces, niños, esto es en sí lo que nosotros hemos visto del párrafo. En la página 95, quiero que ubiquen la página 95 y vamos nosotros a trabajar en lo que está ahí. Ahí tenemos un ejemplo. Dice en la página 95 un ejemplo de lo que es un párrafo introductorio, de lo que es un párrafo de transición y un párrafo de conclusión. ¿Lo tienen ya la página 95? Dice, el español hablado en América es un poco diferente del que hablan en España. También existen diferencias entre la forma de hablar de cada país del continente. Es importante conocer y valorar estas diferencias como riqueza cultural. Ese párrafo, imagínense, tiene 4 líneas. Se inició con mayúscula y terminó con punto, porque hasta ahí termina el párrafo. Eso es lo que es la introducción al tema que va a hablar el escritor. Dice, ahí nos da a nosotros una introducción de lo que nosotros vamos a entender en la lectura. Luego viene el siguiente párrafo, que es el párrafo de la transición. En esta, allí usted recuerde, ¿verdad?, que el párrafo de la transición se va a desarrollar el tema. En estas diferencias, entre las diferencias están los localismos y regionalismos, característicos de cada país. Por ejemplo, mable es un término que se usa en Honduras, en Guatemala y se llama cinco. Y en El Salvador le llaman chibola. En el diccionario de la Real Academia Española, este juguete se identifica con la palabra canica. Entonces, ahí está dando un desarrollo del tema, que me está explicando, ¿verdad?, de la forma de hablar de otros países y del continente, y de que nosotros a veces hay cosas que las llamamos en un país de diferente manera que otro. Luego venimos al tercer párrafo, que es el de la conclusión, y dice, sin embargo, a pesar de las variedades, el español es la lengua de los hispanoamericanos. No importa la manera como nosotros llamemos a diferentes objetos. Lo importante es que siempre se va a entender. ¿Por qué? Porque es español y el español es nuestro idioma, el que nosotros hablamos, no importa la manera, pero nosotros españoles es el que hablamos en los países hispanoamericanos. Entonces, ahí se llega a una conclusión, ¿verdad?, de que no importa, siempre nosotros nos vamos a entender. Ya digamos topoillo, ya digamos, como le llaman en otros lugares, ¿verdad?, pilones, bueno, siempre se va a entender. Le digamos chihuín, guirro, cipote, siempre se va a entender, ¿verdad? Porque es nuestro idioma. Ahora, tenemos ahí un trabajo, dice, lea un artículo del periódico, luego escriba la idea principal de los 3 párrafos. Ustedes pueden tomar cualquier párrafo de una revista o de lo que ustedes quieran y van, ahí dice periódico. Si su padre tiene periódico, pues lo pueden leer. O también, ¿verdad?, en la prensa digital puede salen ahí artículos donde ustedes pueden
el primer párrafo, o sea, el introductorio, luego el segundo párrafo, párrafo de transición, y por último el párrafo de conclusión. En la actividad número 2 dice, observe la imagen y escriba un texto que contenga cada uno de los párrafos indicados. Ahí tenemos una imagen y nosotros le podemos poner un título. ¿Qué título le podríamos poner a esa imagen? ¿Y cómo podríamos nosotros introducir el párrafo de esa imagen que estamos viendo ahí? Luego, hacer una transición, o sea, el tema, desarrollar el tema de lo que nosotros creemos que representa esa imagen. Y por último, viene en conclusión, ¿a qué llegamos nosotros ahí, verdad? Por ejemplo, vamos a ver, ya vamos a activarle los micrófonos para que ustedes puedan participar viendo